Hola, estamos en tu programa Joven es Tiempo de Hablar y tengo el gusto de tener a Marcos Baker. Él es estadounidense, él ha vivido muchos años en Honduras y es miembro de la Fraternidad de Teología Latinoamericana. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un Eh, placer de estar aquí con ustedes. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Latinoamérica, cómo es que tú llegaste a América Latina. Bueno, vine por primera vez después de graduarme de universidad. Fui a Honduras para enseñar en un colegio bilingüe. En realidad no vine más como para explorar un poco cómo está la vida en América Latina, explorando la posibilidad de ser misionero, no con un gran compromiso. Pero la vez de estar en Honduras sentí por un lado una gran carga por las necesidades que yo experimenté y también sentí que Dios estaba usando a los hondureños para enseñar muchas cosas a mí. Y quedé 4 años y después regresé varias veces y viví un total de 10 años en Honduras. Bueno, te contaré que nuestra experiencia, los peruanos les gusta mucho, tienen la idea, la ilusión y el sueño americano, ¿verdad? Ajá, Ir a Estados Unidos y poder conseguir tal vez lo que su país nos está ofreciendo. sí. ¿Qué es lo que te impulsó a ti? Más bien todo lo contrario, venir aquí a América Latina y estar sirviendo por casi 10 años entre nosotros. Bueno, en realidad al principio fue una inquietud que salió de visitar ah, una zona pobre de la ciudad de Chicago y sentir que hay algo que no cuadra bien con este foto, que había cristianos muy pobres en Chicago y yo en una ciudad cerca, con bueno, gente viviendo muy cómodamente. Entonces, en realidad vine a Honduras con como actitud de ver cómo podría estar involucrado en ayudando a personas con más necesidades. Y como dije, de estar en Honduras, experimenté pobreza que era cosa, bueno, una pobreza extrema en comparación a lo que yo había visto en los estados. Pero también, o sea, empezó así, pero de estar en Honduras, yo también comprendí que las cosas materiales no son todo. O sea, aún viviendo, trabajando con personas con muchas necesidades, recibí mucho de ellos. Entonces, hay cosas muy ricas aquí en estas tierras también. Sí, me imagino que debe haber sido toda una experiencia y aún un cambio de la cosmovisión en nuestra propia vida, el poder experimentar dos realidades totalmente distintas, ¿verdad? Sí, Y ver tanta necesidad en esta parte del mundo, pero también podernos dar cuenta de que podemos hacer algo por sí, ayudar en esa necesidad y poder ver cómo Dios actúa, aún en medio del, del bullicio, en medio de la necesidad, ¿no? sí. Yo recuerdo a un amigo, Jeffrey de León, no sé si has escuchado de él. No. Él dice algo bien interesante. Él trabaja en estas comunidades pobres y va en los lugares donde hay los rellenos sanitarios, donde la gente arroja la basura, ¿no? Y él dice, el Espíritu de Dios también se mueve allí. Y es muy interesante. Yo entiendo que has escrito algunos libros, tengo dos de ellos aquí tuyos en español: Basta de religión, cómo construir comunidades de gracia y libertad, y Dios de ira o Dios de amor, que es el otro libro que Sí. tengo. ¿Cómo es que nacieron estos libros? Bueno, lo de Basta de religión nació de dos preguntas que surgió mientras yo estaba trabajando con una iglesia en un barrio pobre en Tegucigalpa, Honduras. Y las dos preguntas centrales ahí era cómo es que en una situación de tanta pobreza las iglesias estaban enfocando en un evangelio muy individualista y muy espiritualista. O sea, estaban ignorando los problemas concretos a su alrededor. Entonces, hice la pregunta, ¿cómo es eso? Porque uno pensaría que en una situación así habría mucho más énfasis en un evangelio integral. Entonces, hice esa pregunta. Y también hice la pregunta que yo vi en las iglesias, mucho legalismo. Entonces, hice la pregunta, ¿cómo es que un evangelio de gracia y libertad se vive de una forma así tan legalista? Entonces el libro explora, es mi peregrinaje tratando de contestar estas preguntas. Y el otro libro, Dios de ira, Dios de amor, nació
de experiencias en Honduras. Entonces yo estando allí, trabajando como misionero y con el tiempo tratando de comunicar a las personas sobre el amor de Dios, lo que yo iba concibiendo es que muchos hondureños tienen un concepto de un Dios muy lejano. Y, por ejemplo, estoy en un bus ahí pasando y escucho a las personas a mi par y dice uno que escuché que María está enferma y el otro dice, bueno, a ver por qué Dios está castigándole. Y cosas así que yo por así andar en la vida escuchando eso, que la gente concebía con Dios de castigo, lejano, enojado. Entonces, con mi esposa, nosotros sentimos una carga de tratar de ayudar a las personas a concebir que Dios es un Dios de amor para ellos. Entonces, de ahí nació este libro, o sea, del contexto hondureño y después contexto latino. Bueno, dos realidades que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Una iglesia religiosa, una iglesia legalista, y una iglesia que no ha entendido en realidad quién es Dios, ¿no? Producto de su legalismo y producto de su religiosidad. Sí. Volviendo un poco de repente, solamente para tocar algunos detalles, porque entiendo que tienen una conferencia donde van a tratar mucho más acerca del tema de la religión. ¿Cuál crees tú en dónde radica el mayor problema con respecto a la religiosidad que se vive en nuestras iglesias? Bueno, creo que por un lado la religiosidad yo creo que es algo que viene de nosotros naturalmente. O sea, si vimos a nuestros antepasados practicaron religión y no solo aquí en Perú, pero todo el mundo. O sea, uno va a las religiones de indígenas, están haciendo sacrificios de cosas con la mentalidad, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me da algo a mí? ¿O qué va a hacer Dios a mí si yo hago algo mal? Entonces yo creo que está en nosotros naturalmente. Entonces creo que no es que tenemos que hacer algo para fomentar eso, está ahí. Pero creo que las personas buscando la seguridad, hemos tenido nosotros en nuestras iglesias la tendencia a veces de sí fomentar la religiosidad en vez de quitarlo. Y creo que un punto muy importante en realidad es el concepto que tenemos de Dios que trato en el otro libro. Si concebimos un Dios que es un Dios de acusación, entonces más fácil vamos en la línea de la religión, que es lo que llamo la religión. Sí, veo en el libro Dios de Ira un capítulo que habla sobre Jesús como aquel que no condena, ¿no? Sino aquel que se relaciona, el que perdona. Y yo creo que en realidad cuando Jesús entra a nuestra vida debería haber un cambio aún en nuestra propia concepción de la religión. Sin embargo, a veces la institución nos pone demasiados límites y formas que cumplir que no nos deja libertad de poder desarrollar en realidad el cristianismo por el cual Jesús vino. Sí, de acuerdo. Y también creo que hemos hecho el error de una conversión superficial, o sea, de decir a alguien por el hecho que ha pedido perdón por sus pecados, acepta a Jesús como el Salvador, ya. Pero creo que muchos de nosotros, por nuestras experiencias, tenemos conceptos de Dios profundos que están en realidad muy, muy contra del Dios revelado por Jesús. Entonces, parte de lo que trato de hacer en el libro es ir a este nivel profundo, o sea, no solo en la superficie de, bueno, ya es cristiano porque acepta a Jesús, pero ir explorando en realidad qué es su concepto de Dios y cómo es que Jesús puede cambiar este concepto. En el libro de Dios de Ira, Dios de Amor, mencionas que hay una vergüenza universal y una vergüenza particular. ¿Podrías explicarnos qué te refieres con ese tema? Sí, entonces, por un lado, o sea, digo universal en que es algo común que yo he encontrado en varios lados. Y voy a dar dos ejemplos que de sentir particular, pero también universal. Entonces, yo como niño primer grado ahí en los Estados Unidos, en días de lluvia, yo recuerdo sentando en la aula, en la clase y sintiendo triste cuando la lluvia empezó de caer. ¿Y por qué? Porque yo sabía que mi madre iba a venir en nuestro carro
para recogerme, para llevarme a la casa. Ahora, yo sé por muchos aquí de tener en su familia un carro y su madre viene en un carro para recogerle sería cosa de lujo. Pero yo sentí vergüenza. ¿Por qué? Porque nuestro carro era muy viejo, usado. Y los otros carros, yo imaginaba todos los carros ahí enfrente de la escuela, nuevos, y sentí vergüenza por ser pobre. Ahora, yo en New Jersey, en los Estados Unidos, tuve un amigo Santos, hondureño. Y interesante, la misma cosa, en la escuela primaria, día de lluvia, él también sintió vergüenza. ¿Pero por qué? Porque los otros tenían capote para la lluvia y él no tenía. Y él no tenía bolsa para sus libros. Entonces, cuando salió de la escuela, él disimulaba que tenía que quedar para preguntar algo al maestro, para no tener que caminar con sus amigos, para que ellos se den cuenta que él no tenía esas cosas. Entonces ahí, un hondureño, un gringo, los dos sintiendo vergüenza particular, pero una experiencia universal. Y lo que trato de explicar en el libro, o sea, que vergüenza, estos fueron momentos de vergüenza, pero nos lleva a sentir una vergüenza profunda en el sentido que yo siento que yo soy deficiente. Y interesantemente, yo no podía cambiar nada en mi situación. O sea, yo vivía en esta familia y era nuestra situación, y Santos tampoco. Y muchos sentimos vergüenza porque somos muy gordos, muy flacos, o sea, o sentimos que somos no tan inteligentes o demasiado inteligentes, bueno deportista, mala, y andamos pensando que la gente a nuestro alrededor están como mirándonos y pensando, mire este. Entonces andamos con sentir de sentirnos deficientes. Entonces es lo que quiero decir. Yo pienso es una experiencia bien universal, pero que uno siente muy particularmente que yo, Marcos, soy deficiente. Eso tiene que ver con dónde las personas hayan valor, ¿verdad? Y a veces creemos que en los recursos o en el qué dirán encontramos el valor de nuestra vida, sí, y no tanto en nuestra relación con Dios. Sí. Y también, pero otro que puede tener muchos recursos, ser muy rico, siente vergüenza por otra cosa. O sea que es, creo que, universal en ese sentido. Perfecto. Hablas también acerca de la imagen del león y del cordero, haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo relacionas en la concepción que tenemos acerca de Dios? Ok, entonces, lo que es muy importante, si imaginamos, yo presento en el libro que yo creo que muchos de nosotros imaginamos como un coro de personas que están ahí como acusándonos o burlándonos, pensando, mire este gringo que no puede hablar español tan bueno. Yo imagino eso que están pensando en este momento, ellos que están mirando el programa, y entonces imaginamos eso. Entonces, una pregunta clave del libro es, ¿dónde está Dios? Desafortunadamente, para muchos de nosotros, Dios está en el mismo coro, pero Dios con una voz más fuerte de autoridad, acusándonos. Entonces, yo le invito a las personas a mirar Apocalipsis 5. Y es una historia muy interesante. Entonces, está ahí Juan, está en los cielos y tiene este rollo que él siente es muy importante. Pero dice Apocalipsis 5, no hay nadie digno de abrirlo. Y él empieza a llorar. Pero, de repente, dice, viene el león del tribu de Judá, que ha vencido y puede abrirlo. Entonces, viene este león. Entonces, supongo en este momento que Juan debe sentir un poco de miedo porque viene un león. Pero ¿qué es que entró? Entró un cordero con señas de haber sido inmolado. Entonces, ¿quién es el león? ¿Quién es el cordero? Es Jesús, es Dios. Entonces, ¿es Dios león? Sí, o sea, dice ahí, león de tribu de Judá, es león, pero ¿qué es que entró? Es un cordero. Entonces, lo que trato de hacer en el libro es ayudar a las personas a entender que sí, Dios es un Dios de poder, es león, pero ¿cómo es que Dios llegó a nosotros en Jesús como cordero? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a leones?
con miedo, correr. ¿Cómo respondemos a corderos? Queremos ir. Entonces, Dios quiere que nosotros sentimos que podemos ir hacia Él. Entonces, por eso empiezo con esta imagen en el libro. Entonces, tener una concepción de ese Dios como el Dios todopoderoso, Sí. pero a la vez como el Dios de amor y el Dios cercano y el Dios que se entregó por nosotros, es fundamental para poder tener un concepto correcto de lo que es el cristianismo y no vivir en una religiosidad y un legalismo equivocados. Sí. Volvemos más con más temas acerca de Dios es un Dios de amor, un Dios de ira. Poder responder esto con Marcos aquí en tu programa Joven, es tiempo de hablar. Estamos de vuelta en tu programa Joven es tiempo de hablar y aquí con Marcos siguiendo con el tema acerca de el libro Dios de ira o Dios de amor. Marcos, ¿Dios es un Dios de ira o un Dios de amor? Bueno, buena pregunta. Entonces, obviamente, el título que yo no puse, puse la casa de Israel para llamar la atención. Y yo quiero, como acabamos de hablar de Apocalipsis, quiero enfatizar el lado del Cordero y el amor de Dios. Y trato de ayudar a las personas de concebir que Dios no es ese Dios enojado, listo a castigarnos, listo a acusar. Pero un buen lector de la Biblia va a decir, pero un momento, Marcos, porque vemos ahí que la Biblia habla de la ira de Dios, del juicio de Dios. Entonces, uno o dos comentarios ahí. Uno es que creo que muchas personas tienen la tendencia de sentir que hay como una competencia en Dios entre ira y amor. O a veces dicen Dios del Antiguo Testamento, Dios de ira, Dios del Nuevo Testamento, Dios de gracia. Y yo prefiero tratar de concebirlo en esta forma, que Dios fundamentalmente es un Dios de amor. Entonces yo, cuando estoy enseñando, pongo un círculo ahí en la pizarra y digo, este es el amor de Dios. Y el juicio de Dios está dentro del amor. Entonces no es que hay tensión en Dios entre ira y amor. Entonces es más como Dios, sí, o sea, podemos hablar de castigo, de disciplina, pero es como un buen padre. Si yo como padre, si mis hijas están haciendo algo que no les conviene, yo voy a disciplinar. ¿Pero por qué? Por amor hacia ellos. No porque a mí me da un gusto. Qué bueno que puedo disciplinar a mis hijas. Lo hago por amor. Entonces, Dios es un Dios de amor. Por contestar la pregunta, es un Dios de amor. Sí hay juicio, castigo de Dios, pero este es parte de su amor. Y vemos eso en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo. El problema tal vez radica en que nosotros concebimos la ira más en función a nuestras emociones, a cómo nosotros reaccionamos, y entonces nuestra tendencia es cuando actuamos con ira, no actuamos con amor. Ajá. Pero Dios, según lo que nos estás hablando tú, lo que la Biblia explica, Dios cuando actúa con su ira, no deja de mostrar amor hacia sus hijos. Sí, no, creo que es una muy buena observación y que nosotros como humanos, o sea, y los autores en la Biblia, tenemos que usar los conceptos que tenemos como humanos, pero sí, Dios es otro. Entonces, la ira, el amor de Dios es algo más allá de lo de nosotros, sí. Correcto. Ahora, muchas veces las personas piensan que Dios es un Dios de ira, porque ven cómo está la sociedad. En realidad, el ver a un niño pobre, el ver a una mujer prostituyéndose, el ver hogares divididos, entonces dicen, si Dios es amor, ¿cómo es que puede ocurrir eso? Sí. Cuando se muere un familiar, entonces, y hay una crisis dentro del hogar. Entonces, si Dios me ama, ¿por qué me está haciendo sufrir? Muchas veces ese es el mayor cuestionamiento con respecto a Dios como Dios de amor. Sí, y yo creo que ahí en el libro trato en todas las preguntas que hacemos, yo trato de llevar a las personas a Jesús. Y ver, bueno, ¿qué respuesta nos da Jesús? Entonces, Dios de ira, Dios de amor, miramos a Jesús. ¿Qué miramos en Jesús? Miramos un Dios de acusación, de condenación o aceptación. Entonces, ¿qué vemos
en Jesús en relación a esta pregunta? Entonces, creo que tenemos la tendencia de ir como con la mentalidad religiosa a un Dios todopoderoso que está ahí controlando todo. Pero ¿qué miramos? ¿Qué hizo Dios en Jesús? Vino a la tierra, no para como gran militar de poner todo en orden, pero entrar en la situación humana de convivir con nosotros y hasta sufrir nuestros sufrimientos. Y la victoria de Dios por la cruz y la resurrección fue de entrar en este sufrimiento. Entonces, 1, 2 o 3 comentarios que podría ser así. Es uno, que cuando nosotros sufrimos, podemos mirar la cruz y tener la confianza que Dios conoce nuestra situación de sufrimiento. Segundo, que Dios hace un gran compromiso, promesa de estar con nosotros en nuestro sufrimiento. Pero mi esposa trabaja en un hospital, entonces está ahí en situaciones y alguien muere en un accidente de un carro o un bus, y la gente dice, ay, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, si había una persona que estaba tomando o manejando, este fue error humano, que el muerte viene de un pecado, un error humano, no que el dedo de Dios está ahí causando eso. Entonces creo que muchas veces no asumimos nuestra propia responsabilidad y reconocer que nuestras acciones traen consecuencias. Entonces yo trato de enfatizar que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras acciones y Dios entra a estas situaciones y redime las situaciones para bien. Pero no significa que Dios causa los problemas. Claro, muchas veces nosotros somos responsables, o diría en todos los casos somos responsables de las cosas que van sucediendo, ¿no? Porque nosotros optamos por cierta decisión y entonces viene la consecuencia de nuestra decisión. Muchas veces culpamos a Dios de nuestros errores. Tiramos la culpa a Dios. ¿no? Dios tiene la culpa por no haberse acordado de mí, por olvidarse de mí, cuando en realidad fue mi decisión. Sí. Pero es bueno saber también que a pesar de nosotros, Dios sigue amándonos y sigue dándonos oportunidades y cuidándonos. Sí, solidaridad con nosotros. Qué bueno. Queremos volver entonces en el programa Joven es Tiempo de Hablar. Y yo tengo una pregunta para Marcos antes de irnos a la pausa. Es con respecto al legalismo de nuestras iglesias. Dios es un Dios de amor. Sin embargo, muchas veces nosotros dentro de la comunidad cristiana no actuamos con el mismo amor. Muchas veces rechazamos a la persona necesitada, rechazamos a la persona que no se parece a mí, o rechazo a la persona que tal vez es contraria a mí. Y aún en los casos de pecado, como una vez escuché a un autor, somos el único ejército que mata a sus propios heridos. Sí. ¿Cómo ves tú esa situación y cómo compatibilizar eso del Dios de amor frente a una iglesia legalista que maltrata a la gente que tiene cerca? Bueno, entonces hay mucho que podría decir a esta pregunta y como digo, el libro Basta de Religión trata este tema en su integridad. Entonces, pero tal vez una cosa que podría sacar aquí, que está en este libro de Dios de ira, Dios de amor, es que habla de Lucas 15 y lo que llamamos el parábola del hijo pródigo. Entonces, lo que vemos ahí es exactamente lo que está hablando, porque los fariseos en este momento estaban haciendo esa actitud. O sea, ellos estaban ahí, si miramos al principio del capítulo, ellos estaban ahí con sus brazos cruzados diciendo, ay, ¿cómo es que Jesús puede estar comiendo con esta persona ahí, sucias, pecadores, de mala fama? Y dice, es profeta. Entonces ellos están dibujando, trazando una línea diciendo, yo soy superior a esos. Y Jesús, ¿cómo puede estar ahí? Pero ¿cómo responde Jesús? Hace dos cosas en contando esas tres parábolas en Lucas 15. Uno, comunica a la gente pecadores que Él muestra aceptación y amor a ellos, tanto como el padre en la parábola, que va y abraza el hijo pródigo. Pero también, muy interesante, ¿qué hace en relación a los fariseos? Hace dos cosas. Uno, confronta a ellos para decir que lo que ustedes están haciendo no es correcto. Necesitamos estar abrazando, aceptando. Pero él no
condena a ellos como para cerrar la puerta. ¿Qué hace? Invita a ellos de venir con nosotros, a cenar con nosotros. Celebramos juntos. Entonces creo que Dios hoy en relación al legalismo nos dice, uno, no tenemos que preocupar de la seguridad que recibimos por cumplir ese legalismo. Podemos descansar en el amor de Dios y tener la confianza que Dios nos ama. Dos, es una exhortación de no estar juzgando, condenando a otros, pero invitándoles a estar con nosotros en la celebración con Dios. Entonces hay un desafío allí, pero también una invitación, y vemos que el amor de Dios siempre está ahí, tanto para los que sienten el rechazo como los que están rechazando. Dios es un Dios que se preocupa por las personas, ¿verdad? La iglesia somos personas. Y yo tengo una pregunta en todo caso en relación con eso que tiene que ver y cómo poder no caer en el otro extremo. Porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero también se expresa como un Dios de ira, Sí. ¿no? Dentro de su amor. Sí. Como iglesia, ¿cómo actuar con amor, pero sin caer en la tolerancia, en la permisividad, donde todo es permitido? Ok, entonces hay una cosa ahí muy interesante, que iglesias que son muy religiosas, que muy legalistas, tiene la apariencia de tener un comportamiento, una ética muy seria. Y puede ser a este otro, no, pero esta iglesia es muy floja. Pero el legalismo le lleva a uno a un comportamiento superficialmente muy serio. Entonces, una historia que está en el libro de Basta de Religión. Estuve hablando con una mujer y yo le pregunté, ¿y en su iglesia cuáles son los requisitos para membresía? Entonces, bueno, uno tiene que ser bautizado, y si no está soltera tiene que ser casado legalmente y puede ser miembro. Entonces, ella era miembro pleno en su iglesia, dando clases de la escuela dominical. Ahora, un poco más tarde, estuvimos hablando y yo le hice la pregunta, ¿y su esposo? Y ella me dice, que él no vive aquí, él vive al otro lado de la ciudad con su madre. Y yo dije, ¿por qué? Bueno, es que nosotros tenemos mala relación, peleamos y pésima la relación. Y ellos reconocen que... Pero entonces, ¿qué? De acuerdo a los requisitos de su iglesia, ella está bien, está casada legalmente, cumple. Entonces está adentro del círculo, dando clases de escuela dominical. Ahora, si vamos a una iglesia que no es tan así legalista, ¿cómo vamos a responder a esta situación? No es que vamos a decir, no importa, puede ser lo que quiere, pero vamos a preguntar, ¿cómo está esta persona en su relación a Dios? O sea, no estamos mirando una lista aquí y decir, bueno, sí, está bien, pero miramos cómo está su relación con Jesús. Entonces, a esta mujer lo que vamos a hacer es, mire, nosotros vemos que con su relación con su esposa hay problemas, podemos ayudarle. Entonces, o sea, más bien yo digo lo opuesto, de que una iglesia no legalista tiene más posibilidad de transformación profunda. Obviamente no es automático, o sea, de quitar el legalismo no significa que la transformación viene, pero está la posibilidad de ahí, porque tenemos la tendencia en el legalismo de quedar en cosas superficiales y quedar ahí con esta seguridad que nosotros somos buenos y punto. Si cumplimos los requisitos, entonces somos mejores que los demás, cuando en realidad la esencia no está en los requisitos, sino en el fondo, que es una relación con Dios, una relación fuerte y profunda con Él. Sí, y o sea, ahí regresamos al tema de vergüenza, porque en una iglesia, si yo no cumplo los requisitos, las personas van a hablar mal de mí. Entonces siento una presión, y si yo tengo problemas, si tengo miedo de contar mis luchas con otro, ¿por qué voy a sentir vergüenza? Y eso nos lleva a ser hipócritas, Sí. ¿no? Y trae hipocresía, y trae más carga, y más pecado, y más vergüenza a la iglesia, ¿no? Sí. Porque el no contarlo también me avergüenza más. Entonces todo es una cadena de vergüenza en realidad. Sí. Bueno, no sé, tal vez alguien ahí esté pasando un momento de crisis, pero yo sé que Dios ha podido hablarnos ahora con respecto a ese tema. Y en realidad, si tú estás en un momento de crisis, sea por tus decisiones, sea porque alguien hizo algo contra ti, queremos que recuerdes algo que conversamos ahora con Marcos,
que la Biblia dice es que Jesús conoce tu sufrimiento, que Jesús está allí y está esperando y dispuesto a que tú confiadamente te acerques a Él y puedas decirle que lo necesitas, y Él está listo para ayudarte. Jesús entiende porque Él sufrió tanto como, o más que nosotros, entregó su vida por nosotros, y Él es un Dios de amor que quiere ayudarnos y dar solución a todos los problemas y a todas las crisis en la cual podamos estar inmersos. Volvemos con el programa Joven es Tiempo de Hablar. Estamos de vuelta con tu programa Joven es Tiempo de Hablar, hablando acerca del tema de Dios como un Dios de amor, ¿no? Y un Dios que botó la pared de la religión para llevarnos a una relación profunda con Él. Marcos, ¿cómo podemos conocer a Dios como Dios de amor? Bueno, me gusta mucho una cosa que dijo Martín Lutero, ahí hace 500 años, y dijo que si quiere conocer a Dios, no es cosa de subir a las alturas, de estar ahí imaginando, bueno, ¿cómo será Dios? Pero dice, le invito a venir al pesebre, le invito a mirar al hombre Jesús que caminaba así. Entonces, siguiendo eso, lo que yo trato de hacer en este libro es decirle a las personas, ok, no entremos tanto en filosofía, en teología así, de pensar tanto, pero vamos a Jesús. Entonces, ¿por qué? Nosotros podemos imaginar, especular cómo es Dios, pero en Jesús tenemos Dios en carne, encarnado. Entonces, para conocer a Dios, cómo es Dios, le digo, miramos a Jesús. Entonces, lo que trato de hacer en el libro es, miramos a varios pasajes mirando a Jesús y preguntar, ¿quién es el Dios que miramos aquí? ¿Cómo es Dios? Entonces, por ejemplo, en relación a de Dios de acusación, es muy interesante que no es que Jesús anda así, siempre bonito y no diciendo cosas fuertes. O sea, a veces se enoja y tiene palabras de confrontación. Pero ¿a quién dice las palabras de confrontación? A Jesús. Muy interesante. A las personas que sintieron que ellos sí eran muy rectos, religiosamente exitosos, a los fariseos. Entonces a ellos sí Jesús decía palabras de confrontación y de invitación. Pero a las personas que estaban ahí botados, las personas marginadas, Dios en Jesús, palabras de amor y aceptación. Entonces, les digo a ustedes, para conocer a Dios, miramos a Jesús. Y este es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, dejamos a un lado nuestros conceptos de cómo debe ser un Dios, miramos a Jesús y preguntamos, ¿cómo es el Dios que miramos en Jesús? No vemos en la Biblia que se mencione a Dios como el acusador, por el contrario, la Biblia dice que el diablo es el acusador, sí. ¿no? Dios más bien es un Dios, como tú decías bien, que confronta sí el pecado, sí. Que saca a la luz el pecado, pero no con el fin de avergonzarnos, sino con el fin de restaurar nuestras sí. vidas y acercarnos a Él, ¿no? Sí. Y justamente porque el tema de la disciplina, el tema de la confrontación del pecado está envuelto en su amor, y con el fin de relacionarnos con Él, ¿no? Sí, muy bien. Si es que yo creo, amigos, si tú estás viviendo una situación también de este tipo, acércate al Señor. Él no está allí con el deseo y con la correa como para castigarte y dañarte, sino más bien como el Padre amoroso. Tal vez sí estás viviendo las consecuencias de lo que tú decidiste, pero Él está allí para amarte y para cuidarte y para restaurar todo aquello que tú tal vez decidiste mal. Marcos, están muy buenos los libros y quisiéramos saber cómo podemos llegar, cómo podemos acudir y poder adquirir estos libros, ¿verdad? Entiendo que tienes 2 libros en español, has escrito algunos otros más. Sí, tengo otros 3 en inglés, pero bueno, 2 comentarios ahí. Uno es que también he escrito unos artículos, o sea, sobre los mismos temas. Y entonces tengo un sitio de web y creo que la dirección va a aparecer ahí en la pantalla. Entonces puede visitar mi sitio de web
y leer estos artículos, ensayos. En todo caso, ¿podrías mencionar el sitio? Sé que va a Sí. aparecer, pero menciónalo. Y hay, o sea, está en inglés, pero en español también. Y es mbsemininary.edu P grande A-K-E-R. Bueno, amigos, mejor No léanlo. sé, sí. Léanlo, va a ser mucho más claro, creo. Y por conseguir los libros, también aparece ahí una dirección de correo electrónico que es de aquí, de Lima, donde puede escribir a Gustavo Delgadillo y preguntarle de dónde puede conseguir el libro, los libros. Tú nos comentabas que este libro, Dios de Ira, Dios de Amor, va a salir en una nueva edición añadida, ¿verdad? Con Sí. nuevos materiales, incluso para poder trabajar, guías de estudio, ¿no? Sí, estoy emocionado porque hasta yo ni he visto el libro todavía, pero en esta semana que viene sale y o sea, el mismo contenido del libro, pero otras dos personas han trabajado y han añadido unas actividades y fotos, entonces creo que va a ser un libro aún mucho mejor que esto, con el mismo título. Ah, excelente. Y Basta de Religión también va a estar... Sí, en este el ya mercado. está. Muy, muy bueno, muy bueno. Marcos, tus palabras para los jóvenes de Lima, para los jóvenes de Perú, ¿qué mensaje les puedes dar a ellos para poder vivir no una religión, sino vivir en la gracia de este Dios de gracia, valga la redundancia, y en realidad con la juventud de Perú poder construir esa comunidad de gracia y de amor que ellos esperan? Bueno, regreso a lo que dije de ir a Jesús. Y creo que la cosa es que, especialmente como joven, o sea, un joven busca identidad, seguridad y está en época de su vida de cómo estar descubriendo quién soy yo. Y son momentos en que siente mucha presión, que yo quiero estar con eso, entonces no tengo la marca correcta de zapatos o de mi ropa y qué va a pensar los otros. Y es natural. Y me sorprende ya casi a mis 50 años que no siento tanto presión que sentí en colegio, pero todavía yo puedo sentir eso. Doy una clase, puedo salir pensando, ay, esos alumnos van a pensar que no soy buen profesor porque hice este error, algo así. Pero ¿qué podemos hacer en este momento? Es ir a Dios y con la plena confianza que Dios no está en este coro de acusación, que está mirando a nuestra ropa o nuestras marcas en la escuela para acusarnos, pero más bien para abrazarnos. Entonces les invito a descansar en el abrazo del Dios de amor. Gracias, Marcos, por tus palabras. Y entonces descansemos en ese Dios de amor para poder vivir en gracia y en libertad.